Muy buenas noches, muchas gracias por participar en un evento IPC. Esta noche tenemos a continuación el evento de calificación de equipos de cadena de frío, calor húmedo y seco con sistema de validación térmica SFORLOG, para lo cual tenemos el agrado de presentar al señor César Mirabal, representante de Life International, que asesora a organizaciones de ciencia de la vida y de la salud, en cumplimiento de las normativos en Centroamérica y en Estados Unidos. Cuenta con un bachillerato en ingeniería mecánica, con maestría en gestión de tecnología de la información, certificación Six Sigma, Black Belt, gerente certificado de calidad y excelencia operacional, más de 30 años de experiencia en gestión de proyectos, validación y cumplimiento normativo y control de calidad, calibración, mantenimiento y mejora continua. Su experiencia previa en Bayer, Alcon Laboratories, Johnson Johnson, Menton Technical Groups, PSC Biotech y PharmaBioService como director ejecutivo y gerente general, ¿no? Actualmente César es responsable de desarrollar soluciones de validación térmica para la industria de manufactura, de biotecnología, farmacéutica, dispositivos médicos y de diagnóstico, por lo cual quiero dar la bienvenida a César. César, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Tenemos personas tanto de Perú como de Colombia. Espero que puedan ser de su agrado. ¿Me escuchas, César? Sí, te escucho. Muy buenas noches a todos y gracias por Muy buenas participar. noches, César. Perfecto, te voy a dar ahorita el host para que tú puedas de una vez poder iniciar y compartir pantalla. Perfecto, ya puedes iniciar, César. Perfecto. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Espero que la presentación sea de su agrado y que les dé información, ¿verdad? De esta que uno va acumulando a través de muchos años en la industria, que la puede resumir y compactarla mucho en un periodo corto de tiempo y que les pueda ayudar, ¿verdad? Digamos, estas experiencias acumuladas. Permítanme aquí un segundo compartir la presentación. ¿Alcanzan a verla? Sí, sí se ve, César. Perfecto, bien. Antes que nada, el tema es la calificación de equipos de cadena de frío, calor húmedo y seco con sistemas de validación térmica XpertLog. XpertLog es una marca de fábrica de Life International. Somos uno de los principales fabricantes de sistemas de validación térmica en el mundo. Y llevamos ya cerca de 20 años ofreciendo nuestros sistemas equipos. También hacemos servicios a través del mundo en diferentes ubicaciones. Les incluyo un poco de los objetivos que vamos a estar cubriendo hoy. Como primero que nada, reconocer las tecnologías de mapeo térmico disponibles y su aplicación. Utilizar los lineamientos disponibles para determinar la cantidad de puntos a medir en un estudio térmico. Esto nos ayuda a definir cuántos data loggers vamos a utilizar. También presentar un poco la metodología de prueba. Algunos de ustedes ya han pasado por esta muchas veces, otros no, así que pues comparto de base cero la información de manera que todos estemos en la misma página. Y también, por último, entender las ventajas de uso de software de validación térmica que tenga criterios de aceptación integrados y cómo eso, ¿verdad?, nos impacta y nos ayuda a la parte de cumplimiento, tanto con integridad de datos como con elementos de firmas electrónicas, como lo es la parte 11 del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos. En cuanto a la tecnología disponible, ya ustedes posiblemente han tenido exposición a las tres tecnologías típicas, los termopares, termistores y los termómetros de resistencia de platino. Estas son tecnologías que no son nuevas, tienen sobre 100 años muchas de ellas, y las vamos a ver por mucho tiempo. Tienen la ventaja de que son tecnologías estables y ya han sido integradas en diferentes sistemas de monitoreo, ¿no? de validación. Cada cual tiene su principio de operación, les resumo algunos de ellos aquí. Más bien me interesa que entendamos las ventajas y desventajas de ellos y los usos típicos que nos ayuden a seleccionar la tecnología correcta para la aplicación correcta.
Por ejemplo, algunas de las ventajas en el sistema de Thermopar es el sistema más económico y con el rango de temperatura más amplio. Tiene, claro está, la limitación de que a medida que se maneja el cable, ¿no? el termocouple, tienden a crearse ciertos problemas con la exactitud y la confiabilidad. Aquellos que han trabajado con sistemas de termopares en el pasado saben, ¿verdad?, que lo importante que es hacer una precalibración y una post-verificación. Hay otras tecnologías y pueden, en los usos típicos se usa mucho en ultracongeladores, tanto como cámaras climáticas, los famosos UTC o unidades de temperatura controlada, incubadoras, autoclaves, hornos, son aplicaciones típicas de esto. Por otro lado, el termistor, que es otro tipo de termómetro de resistencia en este caso, tiene la ventaja de que es bien económico, pues sin embargo tiene un rango limitado. Pueden de muchas de las tecnologías que hay disponibles afuera como registradores de datos para propósitos de validación térmica, están en aquellos rangos más como temperatura de ambiente y algunas temperaturas más frías. No son comunes en temperaturas de esterilización. Por otro lado, está el termómetro de resistencia de platino, que viene en dos versiones, 3 hilos, 4 hilos, típicamente, que son los demás, se puede hacer también de 2, pero el de 4 hilos es el que tiene mayor precisión debido a la compensación y les da la ventaja de que tiene un rango amplio, de que es bien robusto y estable, y tiene posiblemente la mejor exactitud de los tres. ¿verdad? Tiene un mayor costo, su desventaja, pero sí cubre una cantidad de rangos interesantes, desde ultracongeladores, lo puedes utilizar también en autoclaves y hasta en algunos hornos o por tiempos limitados en túneles de piedrinización, por ejemplo. Así que ¿verdad? Es tecnología que es interesante, que puede ayudar. En cuanto a las modalidades de los registradores de temperatura en validación, está la modalidad alámbrica, que es el clásico Thermopar, que es en tiempo real, donde necesitas tener una conexión física desde el punto de medida hasta el sistema de colección de datos. No así en los sistemas inalámbricos, que tienen dos tipos, en la modalidad de convencional, que es el que tienes que programar antes y leerlo después. Típicamente se utiliza lo que llaman un docking station o una base, y también tienes aquellos que son en tiempo real, que te dan la ventaja de que los puedes ubicar en el espacio a medir, y entonces los programas remotamente y también colectar los datos remotamente. Estos te permiten detener las pruebas y volverlas a comenzar sin tener que físicamente ir y hacer cambios físicos en la instrumentación. Algunos de estos ejemplos, en el caso del producto de Lives International, los registradores de datos en tiempo real, el primero que ven a mano izquierda arriba es el modelo GMP, que en esencia utiliza una antena de radiofrecuencia para transmitir los datos de programación y para recibir la colección de datos. Ese es lo que se llama modalidad en tiempo real inalámbrico. Tenemos también los registradores de datos estándar, que son el que tienes que leer antes y después. Una versión más económica, que es el registrador de datos GDP, que tiene buena exactitud, pero tiene un rango limitado. Se utiliza mayormente para procesos por debajo de 85 centígrados. Y por último, el Expertval, que es un sistema de termopares que cubre el rango más amplio, que se puede llevarlo desde cerca de menos 200 nitrógeno líquido, completo hasta calificación de muflas a 1200 grados típicamente con termopar de tipo K. Sí que puedes utilizar cualquier termopar, cualquier tipo de termopar en este sistema. Estos son uno de los sistemas típicos que se utilizan. Ventajas. Las tendencias del mercado es hacia los registradores inalámbricos en tiempo real. ¿Por qué? Porque son mucho más convenientes. La configuración es súper fácil, es bien rápida. De hecho, es tan rápida que nosotros hicimos un estudio sobre el tiempo de ingenieros en liofilizadores
trabajando, ¿verdad? Con la puesta en marcha de una prueba, y encontramos que se economizaba la mitad del tiempo, lo que de por sí en la vida útil del equipo esto puede justificar ¿verdad? Su elección. También permite reaccionar a eventos instantáneamente. Por ejemplo, tengo un cliente que hizo un estudio de validación de un almacén y el estudio era de 2 semanas. No se percataron hasta el día 14 que el día 2 el estudio había fallado y estaba en paso crítico del proyecto. Así que esa es una de las ventajas, saber la información de antemano. También les facilita lo que son estudios de puerta abierta y la falla de potencia o falla eléctrica en tiempo real, porque depende del rendimiento de uno conocer esa información para poder abrir y cerrar la puerta o para poder, ¿verdad? Volver a echar en marcha el sistema, sobre todo si estás trabajando en casos que estés trabajando con productos para la venta. Eso es bien sensitivo y hay formas de manejarlo sin que se salga de condiciones. Bien, otra cosa que te permite calcular la acumulación de letalidad en el caso de los autoclaves en tiempo real, de manera que puedas ¿verdad? Hacer los cálculos en el momento, saber si necesitas darle más tiempo al ciclo, si tienes que hacer algún tipo de modificación o si tienes que abortar el ciclo, volverlo a comenzar y darle un reset a los datos para volver a comenzar a hacer la acumulación remotamente. Aquí lo importante es que se escoja el equipo según el uso. Un sistema de termopares continúa teniendo el rango más amplio, pero tiene más costo en la parte de labor. Un sistema de inalámbrico en tiempo real tiene un costo más elevado, pero te da mucha más flexibilidad y más agilidad y te economiza tiempo que a la larga, ¿verdad? Puede hacerlo rentable. Discutiendo un poco sobre la metodología de prueba. Específicamente hay varias pruebas que se hacen comúnmente en el tema de validación térmica. La primera es la prueba de cámara vacía. Y esta ¿verdad? Tiene como objetivo identificar las ubicaciones donde la temperatura es menor y mayor. Esos son tus puntos calientes, un punto frío y punto caliente. Y esos son los extremos de tu proceso donde típicamente puedes ubicar los sensores de monitoreo continuo. Otro de los objetivos es, claro está, determinar la uniformidad y ver si ese proceso se mantiene en control y es capaz de mantenerse en control durante su vida útil. Por otro lado también determinar los límites de alerta. Una vez uno conoce cuáles son los puntos más calientes, más fríos y conoce los datos estadísticos de descripción para desviación estándar, por ejemplo, puede hacer análisis de capacidad de proceso o process capability, donde entonces puedes determinar cuáles son los límites de alerta que vas a utilizar en tu sistema de monitoreo continuo. Adicional también, es importante saber que si estamos trabajando con sistemas que tienen más de una unidad de acondicionamiento, como suele suceder en almacenes o en sistemas de los famosos walk-in coolers o cámaras frías, donde uno físicamente entra, esos tienen una unidad de resguardo o backup, donde que si falla, ¿verdad? La primera, pues entra la segunda, o a veces corren en paralelo diferentes combinaciones. Así que es importante poder ver los resultados de ambas cuando se corre. Hay otro estudio, perdóname, les comenté de ese estudio, también se hace con cámara vacía y se hace con cámara llena, típicamente con un placebo. En los estudios de recalificación periódicos, ya sea anual o cada 2 años, se hace típicamente con producto en vivo, pueden de verdad, es más sensitivo. La próxima prueba es la prueba de puerta abierta. Esta típicamente se hace para determinar el tiempo que toman exceder las especificaciones una vez que uno abre la puerta. ¿Qué pasa? Esta es la información que utiliza para determinar el tiempo máximo de incursión de no ser el sistema uno estable. Cuando digo no ser un sistema estable, por ejemplo, muchas cámaras climáticas grandes o walk-in coolers, por ejemplo, tienen cortinas de vinil
que te permiten dejar básicamente la puerta principal abierta indefinidamente. Y esos son sistemas estables, ¿verdad? Así que pues, es bueno entender cómo se comportan. En el caso de un sistema pequeño de menor volumen, típicamente tienden a ser inestables y se salen de condiciones un poco tiempo después de abrir la puerta. Así que aquí se va a determinar ese tiempo y no tan solo eso, sino el tiempo de recuperación. Tienes otra prueba adicional, que es la prueba de simulación de falla eléctrica. Esta se hace, ¿verdad? A puerta cerrada, se interrumpe, se corta la corriente al sistema y esa nos va a ayudar a determinar el tiempo en que se excede las especificaciones. Pueden de cuán rápido hay que relocalizar el material de fallar los sistemas de apoyo. Esto pasa aunque siempre tenemos sistemas de apoyo como una planta de generación adicional para emergencia. A veces esas plantas fallan. Y entonces aquí es donde ya existe redundancia en algunos sistemas y se puede mover el producto de uno a otro. Y por último también determinar su tiempo de recuperación. Algunas fuentes que pueden utilizar al determinar cuál es la duración de estas pruebas. Hay un buen documento de la Organización Mundial de la Salud que está aquí, le hago referencia. Y ese pues te indica los tiempos que debes hacer para estas pruebas de cámara vacía, cámara llena, específicamente para aquellos sistemas de temperatura controlada que están ubicados dentro de ambientes controlados. Por ejemplo, un ultracongelador que está dentro de un almacén que está en temperatura controlada, no está expuesto al vaivén del clima, no tienes que hacer una prueba en 2 estaciones como invierno y verano, sino que puedes hacerla en una prueba sencilla una sola vez. Su duración típicamente debe ir entre 24 y 72 horas, perdóname. Aquí hay un errorcito, debe ser 24 a 72 horas. Entonces, similar pasa con los almacenes. Una semana es lo típico en almacén por la razón de que la operación que ocurre durante el fin de semana es diferente a la operación que ocurre o puede ser diferente a la que ocurre en la semana. Por ende, es importante conocer el efecto de la misma. Un poco de información sobre cómo determinar la cantidad de sensores y su ubicación. Específicamente en este tema, lo primero que recomienda las diferentes guías como la de la Organización Mundial de la Salud, hay una muy buena también el ISPE, que es la Sociedad Internacional de Ingenieros Farmacéuticos, que salió en el 2016, es una muy buena referencia donde le explica esto en detalle. Pues lo importante es que se distribuyan los sensores de manera simétrica en 3 dimensiones. También que se mapee la ubicación de los sensores de monitoreo si ya están establecidos, ¿no? Y de lo contrario, pues los resultados del mapeo nos van a ayudar a apuntar o a recomendar hacia dónde debe ser su ubicación. Hay almacenes que tienen por su tamaño, tienen más de uno o más de 2. Y ese es parte del resultado del ejercicio una vez se hace el análisis de riesgo. Lo otro importante es mapear el volumen utilizable. No hay que mapear un pasillo si no se va a poder producto en él. No pierdan el tiempo ni el dinero mapeando un pasillo. De otra forma, también hay áreas dentro de almacenes, sobre todo que son espacios de oficina, que tampoco tienen que ser mapeados porque es que no hace sentido, no se almacena producto. Entonces, también se deben mapear aquellas ubicaciones que sean representativas de los extremos, considerando todos los factores. Un poco sobre el tema de unidades de temperatura controlada. Aquí estoy hablando específicamente de tal vez neveras pequeñas, refrigeradores, ultracongeladores. Estos son equipos que tienen condiciones de temperatura controladas y típicamente están almacenados o residen dentro de un almacén que tiene ya su temperatura controlada, no están expuestos al ambiente. Pueden entonces hacer una calificación inicial y el mapeo se puede hacer en cualquier momento en el año.
Para estos, ISP recomienda típicamente usar un total de 10 sensores, 9 de ellos dentro del volumen utilizable y uno junto al sensor de monitoreo continuo. Esto lo que nos permite es hacer una referencia entre los resultados del estudio y los resultados del sistema como tal en su fase de control y monitoreo. Nos permite hacer inferencias estadísticas hacia el futuro y evaluar también eventos cuando el producto se ha salido de condiciones, cuán real es, cuán fue el impacto y poder hacer entonces cómputos similares a lo que es el MKT, que nos ayuda en ese menester. Bien, estos son para equipos pequeños de volumen hasta 2 metros cúbicos. Y la razón de ese cubo que ven ahí es básicamente, imaginen que cada plano que está expuesto a una temperatura exterior representa, en un peor caso, en la unión de mientras más planos se unen, más potencial tienes de que aumente la temperatura y se salga de condiciones. Por ende, donde tienes más planos intersecándose son en las 8 esquinas. Pueden llevar un sensor en cada una de ellas. Ese sensor no debe tocar la esquina. Típicamente debe estar cerca de un 10% de la dimensión, ¿verdad? Alejado un 10% de cada una de las dimensiones. Y el otro caso es el sensor que queda en el centro, en el mismo medio de la cámara. Típicamente está más alejado de las condiciones externas y suele ser uno de los puntos más estables, o a veces más frío, que también puede ser un problema. Por otro lado, en el caso de las unidades también de temperatura controlada, que tienen un volumen un poco mayor, hasta 20 metros cúbicos. Estos pueden ser algunos de esos famosos walk-in coolers o congeladores también, que uno entra. Estos típicamente van a necesitar 16 sensores en total, donde uno va a ser el sensor que está junto al sensor a la sonda de monitoreo. Los otros 15 van a estar ubicados en las mismas posiciones que el anterior, más uno en el centro de cada una de las caras de ese cubo. Y eso porque eso representa también, por la extensión, un punto de riesgo de poder, ¿verdad?, al tener tanta exposición a la temperatura externa. En el caso de las cámaras climáticas, aplica básicamente las mismas reglas, con la diferencia de que aquí vas a estar viendo temperatura y humedad. Hay sensores, diferentes fabricantes los ofrecemos, Leitz no es la excepción, que son de ambos, temperatura y humedad. Hay diferentes teorías sobre esto y diferente conocimiento de parte de los auditores al momento de tocar el tema de ciclometría. Mi recomendación es utilizar siempre la misma cantidad de sensores de temperatura y de humedad en estas condiciones. ¿Por qué? Porque si no, estás expuesto a que el auditor que venga no tenga un conocimiento fuerte en la parte de ciclometría y pueda inferir de que, o percibir que pueda haber algún tipo de se haya, digamos, despreciado alguna de las ubicaciones, la lectura, puede haber reducido la cantidad de sensores de humedad. A menos que esa persona tenga ese conocimiento de ciclometría, mi consejo es no pierdan el tiempo, pongan uno de cada uno y ya en estos casos vienen los fabricantes principales, todos hacemos sensores combinados, temperatura y humedad. En cuanto a las cámaras frías y almacenes, aquí la guía de la Organización Mundial de la Salud que les comenté previamente da unas recomendaciones ¿verdad? Muy oportunas. Primero que nada, debes utilizar siempre al menos 3 niveles para espacios en el que el techo, la altura del techo sea al menos 3.6 metros. Perdón, hasta 3.6 metros. Y que debes considerar más niveles para techos más altos. Y cuando hablo de niveles, imagínense que tenemos el espacio del almacén y vamos a proyectar una retícula de sensores a lo largo de los puntos donde se almacena producto en ese almacén, y vamos a replicar eso en 2, 3, 4, 5 niveles adicionales según sea el nivel, la altura del techo.
Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que utilices un sensor cada 5 a 10 metros en cada nivel. Sin embargo, si estás trabajando con estos mega almacenes que ya son muy comunes, se recomienda entonces que puedes utilizar hasta un sensor cada 20 a 30 metros. Si no, sea imposible poder mapearlo, y a la misma vez los sistemas de aire acondicionado son suficientemente uniformes como para apoyar esa decisión. Sí, es importante colocar sondas adicionales cerca de los dispositivos que monitorean las unidades de aire acondicionado, no tan solo donde va el producto, sino aquí en el caso en los retornos mayormente, que es donde típicamente están, o si están en otra ubicación. Y es por la misma razón que les comenté previamente, para poder hacer una referencia futura hacia el comportamiento del sistema y el entendimiento de la diferencia de temperatura que pueda haber desde la unidad de aire acondicionado donde se captura y cerraba la información continuamente, hasta aquella posición donde está el producto físicamente, en su peor caso, el punto frío o punto caliente. Y entonces, otra cosa que es importante cuando se hace este tipo de mapeo es colocar un sensor adicional fuera de la instalación de almacenamiento, porque tengan en mente que, a diferencia de un ultracongelador o un refrigerador, el ambiente en el que está este almacén es el ambiente externo. Por ende, está sujeto a todo al vaivén de la temperatura a través del año en las estaciones, con el cambio de estación. Por ende, siempre es importante que se haga el mapeo durante verano e invierno. Otros factores que se deben considerar al momento de hacer esto, si van a la reglamentación, en el caso de los Estados Unidos, el United States Pharmacopeia, para el caso del sector de aquellos que ustedes que produzcan fármacos, sí habla, tiene unas muy buenas recomendaciones en este tema y las comparto aquí, como es solamente mapear el volumen utilizable, considerar siempre el tamaño en el análisis. También la ubicación de los sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, sobre todo aquellos que están en potencial cercanía con el producto, o los que están muy lejos y pueden crear puntos calientes en el almacén. Similarmente, las paredes expuestas al sol, en esos casos, asegúrense de montar el sensor cerca, en la parte de atrás del producto que está expuesto a la radiación, ¿verdad? Que llega a través de la pared. Por otro lado, techos bajos que puedan causar puntos calientes, la ubicación geográfica y la variabilidad de la temperatura exterior. Hay sitios que son muy estables, hay sitios que tienen un gradiente de temperatura grandísimo a través del tiempo, a través de las estaciones. Similar, flujo de aire, el flujo del aire como tal, ya sea que hayan ventiladores o sistemas de aire acondicionado que puedan afectar lecturas en puntos específicos. También como analizar la variación en el flujo de trabajo y el equipo durante la semana y el fin de semana, aunque a veces es diferente. Y se crean entonces condiciones frías en los fines de semana por la falta de actividad y al tener las puertas de los almacenes cerradas. Por otro lado, capacidades del equipo, como los modos de descongelación. Esto es muy típico en los sistemas de neveras, o sea, congeladores y refrigeradores, que tienen la situación de que tienen un ciclo de descongelación. En lo que se utiliza mayormente en la industria farmacéutica, se compran sin ese ciclo y se hace una descongelación manual, de manera que se pueda controlar. Pero los que tienen ese ciclo de congelación hay que entenderlo de manera que puedas anticipar los potenciales problemas. Otra de las cosas es el modo del ciclo como tal. Si el sistema de enfriamiento es un sistema que está dotado de un inverter, ¿verdad? O lo que llaman uno de los compresores de velocidad variable, perdón. Sucede que se ajustan, la velocidad del compresor se ajusta según la demanda, por ende van a tener una gráfica muy estable, a diferencia de los sensores que tienen lógica de encendido y apagado, on-off, que lo que hacen es que entonces te crean una sierra, básicamente, la gráfica o la tendencia de temperatura simula una sierra. Sube y baja, ¿verdad? Con cada vez que entra ese compresor o se apaga.
Y por último, los aspectos que son los procedimientos operacionales que se deben tomar en consideración también en términos de cómo las funciones de las diferentes operaciones impactan esas temperaturas al cuarto. Otras notas sobre lo que es esterilización por calor húmedo o vapor específicamente. Para determinar la cantidad y ubicación de los sensores, realmente no hay una receta de cocina que les pueda mencionar. Hay que hacer la asignación, hay que buscar las referencias porque depende de la carga que se va a esterilizar y el volumen de ese autoclave, entre otros factores. Entonces, les incluyo aquí algunas referencias que pueden utilizar, son muy útiles, les ayudan a definir ese proceso, a definir cómo llevar a cabo este tipo de validación y también cómo definir cuántos sensores se van a utilizar. Una muy importante es la última listada, que es el estándar internacional de ISO 17665, que les puede ayudar mucho. Bien, ¿qué pasa con el vapor saturado y su importancia? Toda esterilización con vapor húmedo supone la presencia de vapor saturado. Si recuerdan, el vapor puede estar condensando, puede estar saturado o puede estar lo que llaman superheated o sobrecalentado. Y son tres estados de ese vapor que son muy diferentes en su aplicación hacia la esterilización. Específicamente, el vapor sobrecalentado esteriliza como si fuera un ciclo de calentamiento, de esterilización por calor, que es mucho más lento, porque no estás generando condensado hasta que se enfríe la temperatura de ese vapor saturado. Por lo tanto, va a estar comprometiendo el ciclo de esterilización. Así que siempre recomendamos utilizar un sensor de presión de vapor durante la validación para asegurarse de que no haya vapor sobrecalentado o que no esté condensando. En el caso, esto es un ejemplo de un sensor de Lights International, el software nuestro tiene dentro de sus criterios de aceptación una evaluación para lo que es el estado del vapor. Y te va a decir si pasó, o sea que está saturado, o si está sobrecalentado, o si está condensando. Así que la ventaja es que lo hace automático y les da un resultado con una aceptación o rechazo del ciclo basado en el estado del vapor. Ese es un error muy común que veo en las validaciones donde no se considera y tampoco se hace validación del sistema del servicio de vapor y crea entonces luego unos problemas más adelante porque se presume que en todo momento hubo vapor saturado y no es el caso. ¿Verdad? No se benefició de la entalpía, del cambio entálpico del vapor con ese cambio de temperatura y la energía que se libera, que es lo que logra la esterilización. En cuanto a software, nosotros utilizamos en Lights International nuestro propio software y se utiliza para básicamente nuestros productos, desde los diferentes data loggers o registradores de temperatura, incluyendo aquellos que son con termopares, hasta también sistemas de registrar temperatura que se utilizan para alimentar información de la sonda de referencia durante una precalibración y una post-verificación. Hay clientes que han utilizado nuestro software en coordinación con su SCADA en su sistema, por ejemplo, las autoclaves, para entonces utilizar la señal de nuestros data loggers para dar release o el visto bueno a un lote, aceptar un lote basado en las condiciones. Así que esa es una oportunidad que se pueden comunicar. En cuanto al software per se, ¿qué produce? Pues produce reportes que son configurables. Aquí hay algunos visuales de algunos de ellos. Pues, por ejemplo, pues sí les va a dar un reporte en propiedad con su primera página, con toda la identificación asociada al ciclo, asociada a las compañías, ya sea una compañía de consultoría que lo genera para un cliente, por ejemplo, puede incluir sus logos y todo. Pero lo más importante es que les da un resultado
les dice si pasó o falló contra los requisitos o los criterios de aceptación establecidos por el usuario. Eso es bien potente porque lo que les da es la perspectiva de que no tienen que en ningún momento sacar datos fuera del sistema para analizarlos en una plataforma como Excel, por ejemplo, donde se pudiese entonces perder la integridad de esos datos. Pueden haber errores en esa transferencia o en ese cálculo. Y en este caso, este software no permite eso. Pueden asegurar la integridad de datos. También tiene firmas electrónicas, está en cumplimiento con las diferentes reglamentaciones como la parte 11 del Código de Reglamentación Federal de los Estados Unidos, el anexo 11 de RELEX, o la contraparte, la norma oficial mexicana, en Anvisa, por ejemplo. Así que todos piden asuntos similares. Este software en esencia cumple con toda la reglamentación a nivel global en el segmento de mercado más estricto, que típicamente es farmacéutica, biotecnología. Entonces, sí, el reporte les permite incluir desde su tabla de contenido diferentes visuales que ustedes quieran presentar para diferentes data loggers o registradores, donde puedes escoger cuáles quieres representar, en qué momento hacer un zoom en la data y ver una porción solamente, aplicarles estadísticas específicas a cada uno de ellos, como ejemplo el MKT, o Mean Kinetic Temperature. También les permite hacer cálculos de esterilización, específicamente el F0 asociado a la letalidad del ciclo, les permite hacer este tipo de análisis y aplicarle a esa información un criterio de aceptación, que no es otra cosa que un formato que ustedes mismos pueden desarrollar en el software y pueden desarrollar cuantos de ellos necesiten con las variables que necesiten. Es totalmente configurable y entonces lo que hace es que se le aplica los criterios a esos datos de un ciclo. Entonces te determina automáticamente si la prueba falla o pasa. Una de las ventajas de esto es la cantidad de tiempo y la garantía que tienen en la tranquilidad, ¿verdad? En la calidad de que no estás omitiendo un error, puede error algún punto que haya, ¿verdad? Haya fallado, sino que el software no te va a permitir interactuar más allá que no sea definir los criterios de aceptación y en qué momento lo estás aplicando. Y eso lo puedes hacer específico por criterio y específico por registrador de temperatura. Entonces, eso se convierte en esencia en una hoja de criterios de aceptación que se contesta con un resumen de los resultados, donde te va a decir en verde si pasó o te va a decir en rojo si falló. Y lo que es súper útil. Yo tengo un cliente que tiene 19 autoclaves, tiene solamente un solo ciclo en todas ellas. Y básicamente lo que hace es que lo define y las pruebas que antes le tomaba cerca de 3 semanas con un sistema de Thermopire, a ella le toma de 2 a 3 días hacerla con un sistema de data loggers en tiempo real, inalámbrico en tiempo real, porque todo lo que tiene que hacer es mover el carrito ya con la carga configurada y los data loggers y pasarlo de un sistema al próximo. Como puede programarlo remotamente, no tiene el problema de tener que volver a alambrar nada, sino que solamente mueve el carrito con los data loggers. Así que eso es una ventaja en términos de economizar tiempo que este tipo de tecnología y reportes te ofrecen. Algunos otros aspectos sobre la tecnología que estamos utilizando, ExpertLog específicamente, hablé sobre la reducción en tiempo. El material de la construcción de estos data loggers, por ejemplo, los modelos GMP nuestros aguantan todo el proceso desde un ultracongelador a -90. Y el mismo data logger con la misma batería, con el mismo sensor, lo podemos ver luego en un autoclave a 134 y lo va a aguantar también sin ningún problema. La batería aguanta uso continuo entre -90 y 140. Así que ese es el rango que tienen esos data loggers. Están limitados por la batería, no puede el material de construcción, que en este caso usamos PIC 1000, que se utiliza mucho para diferentes accesorios en autoclave.
Utilizamos exclusivamente, bueno, utilizamos mayormente lo que son sensores PT100 de 4 hilos. También tenemos sensores o termopares en los sistemas que son alámbricos convencionales. Pero sí, usamos PT100 de 4 hilos con una precisión muy buena. También usamos RTDs flexibles que lo puedes extender hasta 5 metros. ¿Verdad? Dependiendo del sistema que quieran o que interesen adquirir. Otra de las ventajas ¿verdad? De estos sistemas es que utilizan transmisores de radiofrecuencia que son muy fuertes y te permiten transmitir datos desde dentro de autoclaves y liofilizadores. No es para nada extraño poder sacar la data de los datos dentro de uno de ellos. Así que es interesante porque te puedes permitir, sin tener que abortar el ciclo, hacer un reset como tal y recomenzar a calcular la letalidad o interrumpir la prueba y volverla a comenzar. Ese tipo de ventaja que bajo otras situaciones tendrás que sacar todo y volver a comenzar. Las baterías las reemplaza el usuario, así que es relativamente fácil el proceso. Calibraciones de temperatura son automatizadas con baños de aceite y bloques secos y el sistema es compatible con la mayor parte de software, de sistemas que hay fuera en la calle. Por ejemplo, lo que es los sistemas Hart y Fluke, Ametec, Key, también Aditel, entre otros. Hay una lista bastante extensa. Así que si ya tienen tecnología que tiene ese tipo de sistema, no tienen que adquirirla nuevamente, pueden utilizar la existente. Otra de las cosas que tiene es que ofrece gran exactitud. Los sensores PT100 de 4 hilos tienen una exactitud igual o mejor a 0.1 grado centígrado, que es una ventaja porque lo hace bien estable y te permite entonces correr más ciclos porque tienes más confianza sobre tus resultados antes de elegir hacer una verificación. Similar al caso de humedad relativa, tiene muy buena exactitud también, con un 2%. Alcanzan grabar 32,000 puntos por registrador. Si son 2 canales, pues son 16,000 por canal. Y también la calibración. Otra cosa interesante es que son trazables al NIST. Cada uno de los data loggers es un instrumento de propiedad. Y tiene almacenados en la memoria interna los coeficientes de calibración ITS-90. Por ende, tienen cada uno de ellos un certificado que se hace anualmente y esos data loggers tienen la ventaja de que puedes usar el certificado de calibración como base en tu estudio sin tener que hacer una precalibración y luego solamente haces una confirmación o verificación a punto operacional al final, lo que simplifica grandemente el tiempo que le vas a dedicar al estudio. Por otro lado, ¿verdad? El usuario puede realizar calibraciones de lazo cerrado y también puede cubrir un intervalo muestral de 0.1 segundo hasta 24 horas, que es útil en diferentes tipos de escenarios. En cuanto a los sistemas base, los sistemas de termopares, contamos con uno que se llama el sistema ExpertVal, que tiene 60 canales y se pueden correr 2 de ellos en paralelo para un total de 120. Utiliza el mismo software y también es compatible con los mismos baños y sondas de referencia. Contamos también con una serie de accesorios que pueden, ¿verdad? Que son complementarios a este ejercicio y algunos son tecnologías bien específicas como sensores de CO2 y temperatura, sensores también de presión, temperatura y humedad. Y accesorios diferentes que nos ayudan en el proceso de calibración. Algunos de ellos son equipos o registradores que tienen la forma de un vial tan pequeño como 10 mililitros y la ventaja es que puedes ver esa información en línea, en vivo, mientras ese registrador pasa a través del conveyor y en su producto, ¿verdad? A lo largo del proceso. Algunos otros que tenemos específicos, como por ejemplo los sistemas de BioMeReview, de BACT, que se utilizan para hacer diferentes pruebas de laboratorio. Tenemos un data logger específico para ello. También cadenas de viales con su registrador, donde puedes ver entonces
a través de un ciclo de equipos como que llevan flujo continuo, puede ver entonces la temperatura en el proceso. Y así puede el estilo también otros aspectos como data loggers de múltiples sensores, que los tenemos en dos modalidades, por ejemplo, el sensor de proceso típico, y también tenemos uno para procesos de despidogenización que aguanta hasta 350 centígrados por un tiempo particular suficiente para manejar el proceso. También hacemos productos hechos a la medida para los diferentes clientes, así que si es una aplicación específica que un cliente no encuentra una solución en el mercado, tenemos la capacidad para poderla proveer. Bien, les agradezco su tiempo, incluyó mi información de contacto para aquellos de ustedes en Colombia y en Perú. No duden en comunicarse directamente con Humberto, y fuera de esas regiones, pues con gusto yo los puedo ayudar en toda Latinoamérica. Humberto, si necesitan información adicional de los productos y sistemas, nos pueden conseguir en Lights International. Aquí les incluyo un enlace a nuestro sistema. Muchas gracias a todos por su tiempo. Podemos abrirlo a preguntas si alguien tiene alguna, con gusto los puedo ayudar. Muchas gracias, César, por tu brillante exposición. Tenemos una pregunta por ahí. Creo que con el tema de la referencia de la norma de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los tiempos, no entiendo bien la pregunta, pero nos están poniendo, no son 24 a 72 horas. Creo que se refiere a los tiempos para almacén para ambientes controlados, como cámaras frías. Sí, es un error en la presentación. Se supone que diga horas, no días, dice días. Exactamente, sí. Yo creo que esa es la única pregunta. Bueno, de todas maneras, al público, si tienen alguna pregunta, consulta, con gusto César podrá responderlas, ¿no? César es una persona de amplia experiencia, él está ahorita en Estados Unidos, y obviamente el estándar que se maneja en los países del primer mundo es muy diferente a veces a los estándares en América Latina, pero a la vez nuestro comercio ha ido creciendo, ¿no? Y hay exportaciones de varios productos farmacéuticos a diferentes partes del mundo, de lo cual ya no tenemos que ir acomodando no solamente a lo que indica la regulación local, sino un poco a lo que indican las regulaciones tanto de farmacopea, de forma general, como también a lo que indica la FDA, ¿no? Correcto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sí, hay una pregunta. Dice, buenas noches. Una consulta. ¿Qué características deben tener los refrigeradores para almacenar productos de 2 a 8 grados centígrados? A ver si me puedes ayudar, César, con esta pregunta. Sí, típicamente estos se rigen digamos, la normativa de ICH-Q1A. En el caso de cuando es producto farmacéutico, tienes también, y ahí vas a ver que es donde se establece ese 2 a 8, también se establece en el USP 659, en el caso de los Estados Unidos, y en el 1079. Esos son los capítulos que rigen esto, y les comparte un poco más de información en cuanto en las tecnologías que hay hoy. Si están buscando adquirir un sistema nuevo, recomiendo el uso de los sistemas que no tengan ciclos de descongelación automáticos, porque estos suelen causar problemas. Y preferiblemente que puedan tener un sistema inverter, ¿verdad? O un compresor de velocidad variable que le permite ajustar a las necesidades del proceso. Al hacerlo también, ¿verdad? Es importante que cuenten con buena aislación. Hay unos que son de puerta de cristal, que no son típicamente, están más sujetos a la radiación. Siempre uno de puerta cerrada, sólida, es mejor. Y es un refrigerador de múltiples niveles, que hay unos que tienen 2 ajustes a la misma vez, pues sabemos que hay que evaluarlos aparte. Sí, esas son algunas de las recomendaciones. Siempre es importante, ¿no?, el que cuenten con su sistema de alarma, que cuenten con un sistema de monitoreo continuo con el cual se pueda buscarle referencia a los resultados en la validación. Esas serían mis recomendaciones.
Perfecto, muchas gracias, César. Quiero agregar también, ¿no? Ahora las nuevas refrigeradoras, justamente, que son tanto para laboratorio como para farma, ya vienen con, están viniendo ya con inverter, justamente compresores inverter, que permite un gran ahorro de energía y obviamente cuida el medio ambiente y a la vez son eficientes, ¿no? Y aparte, como comenta César, el sistema de monitoreo es crítico con su controlador digital para que pueda ser calibrable, ¿no? Eso es completamente correcto. Tenemos otra pregunta, César. Dice, ¿existe un software para determinar la cantidad de data logger en diferentes volúmenes de equipos? La contestación rápida es no. Hay que estar siempre alerta a lo que son las diferentes reglamentaciones en el mercado específico y en el país específico, o sea, dentro de la industria y país. Que sea nuestro mercado objeto. En esa línea, les di ¿verdad? La presentación cubre unas guías que son basadas o unas recomendaciones basadas en las diferentes guías, luego ¿verdad? De mucho análisis y experiencia en este tema. Ese es un resumen que si lo siguen no les va a fallar y van a poder defender un estudio ante cualquier auditor. Es correcto. Hay que agregar, por ejemplo, que la ISPED tiene un documento que es el Thermal Mapping, ¿no? Sí, déjenme compartir aquí alguna Bueno, información creo que... adicional. Vamos a ver si aquí lo tengo. Sí, el que ven aquí del 2016, ese es un muy buen documento que les recomiendo puedan acceder. Sí, es un documento que hay que pagar por él, lamentablemente, pero sí, es Es muy bueno. muy completo en este tema. Correcto. Acá tengo otra pregunta más. Eric está preguntando. Dice, la ubicación de los sensores de diferentes niveles en almacenes a altura mayor a 3.6 metros debe ser en posición la misma vertical formando una columna. Creo que se rige un poquito a la normativa de Thermal Mapping de la OMS. Sí, exacto, la Organización Mundial de la Salud eso es lo que recomienda. He visto también soluciones que siguen siendo simétricas ¿verdad? En su dimensión, donde utilizan, ejemplo, más de una ubicación vertical, donde, por ejemplo, si tienes un nivel superior y un inferior en la esquina, ya entonces en el centro, más adelante, más abajo en ese estante, ubicas el sensor en el centro y luego sigues arriba y abajo como haciendo la forma de X. Y eso es una manera también efectiva de reducir la cantidad de data loggers en un estudio. Si vas estrictamente a la Organización Mundial de la Salud, dice que debe ser simétrico y en 3 dimensiones, pero sí pudieses inferir que este tipo de estudio de análisis también pudiese reducirte la cantidad de puntos de medida y por ende el costo. Excelente. Vamos a ver, creo que por acá hay otra pregunta. Un ratito. Ok. Ya, ok, tenemos otra pregunta. Buenas noches. Una consulta. Para encontrar los puntos fríos en la calificación de un autoclave, ¿es recomendable realizar la prueba con cámara vacía o con carga para posteriormente ubicar, perdón, los data loggers, indicadores biológicos? Muy buena pregunta. Déjame ver si tengo una referencia acá. No la incluyo aquí, pero sí hay un muy buen libro que hasta lo he conseguido gratis en algún momento de Agaloco y Carlton. Es un libro que se llama, creo que es Pharmaceutical Process Validation, si mal no recuerdo. Tiene una sección específica sobre el tema muy a detalle sobre el tema de esterilización por vapor. A la contestación, típicamente debes hacer 100 camalla vacía 3 ciclos, no 1, 3. A diferencia del resto de los sistemas que con uno es suficiente. En autoclaves se acostumbra a hacer 3 ciclos y posteriormente se hacen repeticiones también cuando se hacen los estudios con carga. Pueden vas a ver que aunque los ciclos son cortos, típicamente llevan muchas más repeticiones ¿verdad? Que no es típico en otro tipo de sistema. Perfecto. Tenemos otra pregunta más. ¿En equipos frigoríficos es recomendable medir la humedad? Solamente si el producto que estás guardando en él tiene una especificación para la humedad.
Muchos de los productos para consumo ¿verdad? Digamos consumo, pasa lo mismo con fármacos. En su empaque y en su reclamo no tiene condiciones de humedad. Algunos sí, ves que el empaque lo puede afectar y pueden o la humedad pueda pasar otra vez si el material absorbe humedad, entonces puede afectar la calidad del producto. Y entonces en esos casos sí, el manufacturero está obligado a hacer la aseveración y decirlo. Típicamente se asume que no va a haber condensación en el proceso, ¿verdad? En la mayor parte de los procesos, pero si eso no se puede garantizar y le afecta la calidad, pues sí, definitivamente. Pero ahí la regla de oro es consultar con la especificación del fabricante y si eso la lleva, pues entonces lo lleva, habrá que hacerlo. Esto típicamente el fabricante está obligado en ley, si es un caso de fármacos, por ejemplo, está obligado en ley a hacer estudios de estabilidad donde ya eso se ha contemplado y en su reporte final de estabilidad, pues ya ha generado los datos para apoyar una especificación y esa es la que entonces tiene por ley que está en la etiqueta. Así que esa es la manera como proceder, ver la etiqueta y tomar la decisión basada en eso. Correcto. Y hay otra pregunta más, estimado César. Dice, según su experiencia, ¿cuál sería el peor caso, me imagino, para hacer el mapeo de equipos frigoríficos con carga o sin carga? Los dos ven, es muy buena pregunta, los dos ven elementos diferentes. Ten en mente que típicamente las pruebas con cámara vacía van a ser más sensitivas al cambio, ya que no tienen masa térmica dentro, ¿verdad? No hay producto frío dentro. ¿Qué pasa? Si abres una puerta, por ejemplo, o cortas la corriente al sistema, vas a ver que típicamente va a subir de temperatura más rápido. En el caso de las cámaras llenas, ¿verdad? Va a ser una curva más lenta porque se nutre de ese mismo material que tiene ya un acondicionamiento en temperatura. Así que ves cosas diferentes. Cuando hagas estudios de cámara vacía, perdóname, el estudio de cámara vacía y el estudio de puerta abierta y el de power failure o falla eléctrica, esos tres se hacen sin carga. Por último, entonces haces el estudio con carga, ya sea un placebo, ¿verdad? O con producto para la venta con mucha cautela, donde entonces ese va a estar viendo un aspecto diferente. El resultado del estudio con carga te va a decir cuál es el punto frío y caliente en el que debes estar monitoreando para propósitos de monitoreo continuo. Así que eso, los que salen de ese último estudio es la recomendación utilizarlos como puntos de monitoreo formal en un sistema. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que tenemos otra pregunta más. Freddy nos pregunta, doctor, para realizar las pruebas de desempeño, penetración de calor y desafío microbiológico en medios de cultivo, ¿se puede emplear un bioindicador específico o se asume el peor caso 10 a la sexta, según la fórmula para calcular la letalidad acumulada? Bien, Bien especificado. gracias por lo de doctor. No, en general, en mi experiencia es... Usar el bioindicador normalmente. Usas el indicador, vas a usar un indicador, ese indicador va a estar junto o muy cerca de la sonda que vas a estar midiendo la temperatura para correlacionar y validar el que, ¿verdad? No tan solo tuviste las condiciones de temperatura, sino que fue efectivo ¿verdad? En lograr esa reducción logarítmica ¿verdad? En la viabilidad de ese organismo. Ahora, casi siempre se utiliza, ¿verdad? Hay ya organismos estándar que mayormente son los que se están utilizando en esto.
A menos que haya algún tipo de proceso que necesite tenga una peculiaridad particular, como por ejemplo procesos en los que las temperaturas, el producto es bien sensitivo a la temperatura y por ende se puede dañar. Y entonces pues se pueden asumir unas estrategias un poco diferentes, pero sí, por lo general, el organismo típico es un indicador biológico. Es el mecanismo típico, quiero decir. Ok, perfecto. Creo que ya no hay más preguntas. Ya se hemos respondido a todos. Quiero agradecer a todo el público presente. Igual lo estamos transmitiendo en Facebook Live a través de la página de IPC Associates. Agradecer a César por tu tiempo, por compartir esta experiencia con todos nosotros. Estoy seguro que no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a poder contar con tu apoyo. Quizás para un tema quizás un poquito más específico, quizás de liofilización, me parece, ¿no? Porque es algo que todavía aquí todavía está incipiente en la industria manufacturera de la liofilización y tiene ciertas características muy especiales, ¿no? Y las herramientas de Expert-Log son muy buenas para eso, ¿no? Justamente por el tema de radiofrecuencia. De todas maneras, quiero agradecer a todos los participantes. Gracias, César. Esperamos verlos en otro evento IPC. Y muchas gracias. Cualquier consulta o duda que puedan tener, directamente puede ser a través de mi persona o cualquier colaborador de IPC y le haremos llegar, obviamente, a César sus inquietudes que puedan tener, ya quizás a un poquito a nivel más técnico. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, César. Que tengamos una excelente noche. Sé que ya son las 9 de la noche. Sí. En el estado. ¿En qué estado estás, César? Curiosamente, yo estoy en Puerto Rico. Ah, ¿estás ahorita en Puerto Rico? Ah, ok. Sí, de ahí viene, ya ves dónde viene mi acento, como decimos aquí, mi mancha de plátano. Claro que sí, claro que sí. Mi base es en Puerto Rico, pues así yo cubro servicios en Estados Unidos y América Latina. Sí, un momento, creo que Luis tiene una pregunta. Luis, a ver, un momento, ¿podrías asignarle? Porque tú tienes el host ahorita, César, porque creo que Luis ha levantado la mano, quizás quiera hacer una consulta. Creo que es un error. Luis, ¿te permite poder hablar? ¿O quizás por el chat? Sí, sería por el chat. Sí, pues no veo. No, creo que quizás ahí se ha quedado levantado la mano, quizás. Bueno, agradecemos, César, tu presencia y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Éxito. Hasta luego.